Hola a todos. Bueno, hoy estamos transmitiendo con esta charla con Pablo D'Agostino, diseñador argentino de Maserati. Le agradecemos a él y de paso vamos a agradecer a la Municipalidad de San Lorenzo, a la Universidad Nacional de Rosario por la ayuda que nos da. Y vamos a empezar a decirle a Pablito D'Agostino cómo nació y en qué época su interés por el diseño de los autos. Bueno, antes que todo, buen día a todos. Gracias por la invitación, Víctor, Mauricio, y a la UNR de la Universidad de Rosario. Gracias por la invitación y bueno, veremos a ver si puedo responder todas las preguntas. ¿Vale? ¿Cómo nació mi interés por el diseño de autos? Con los autos, digamos que desde chiquitos tuve siempre, digamos, siempre me atrajeron las cosas con ruedas, ¿no? Dibujaba siempre autitos, donde iba tenía siempre un autito en la mano. Los autos fueron de gran inspiración y, digamos, fueron de gran importancia en mi vida. Si bien en la familia no es que eran... digamos, fanáticos de los autos, ¿sí? Pero a mí me atraían de una manera especial y bueno, empecé a dibujaba autitos en todos lados, todos mis cuadernos de la primaria o también de jardín, con todo, escenas de autitos, escenas en el 82, lamentablemente escenas de guerra también, porque veía en Mar del Plata, veía los tanques de guerra y los aviones que pasaban, ¿no? Cuando estaba el conflicto de Malvinas. Pero siempre cosas con ruedas, siempre autos, todo. El pizarrón, si había un lugar vacío, iba y me dibujaba un auto, un turismo carretera. Todavía mis amigos, mis compañeros de la primaria, de la secundaria, se acuerdan cuando dibujaban el pizarrón, digamos que pues siempre tuve atracción por los autos. Y después descubrí, yo hice una escuela, un industrial en Mar del Plata que se llama el Instituto Pablo Tabelli. Y ahí descubrí en un curso de vocación, de orientación vocacional, descubrí que existía la carrera de diseño industrial. Entonces ahí fue cuando me dieron digamos, el dato, digamos, si a vos te gusta hacer esto, está esta carrera que te puede ayudar a llegar a tu objetivo. Y bueno, y diseño, no sabía nada de diseño antes que eso y me puse a diseñar, a estudiar diseño industrial en Mar del Plata y después, bueno, terminé la carrera con un máster en Madrid y en Torino, y ahí pude, digamos, realizar mis sueños, que era el de diseñar autos. Víctor, hoy nos contabas, ¿cómo llegas al máster? Al máster, bueno, yo termino la universidad en el 2001. El 2001, y justo cuando estaba terminando la universidad, sale el segundo concurso de diseño de Mitsubishi a todo motor, con Rubén Daray. Y bueno, y dije, bueno, esta es la mía, tengo que probar. Había ya probado en el primer concurso, pero sin grandes resultados. Digo, bueno, esta es la mía. Y el premio para el ganador era el de cursar una beca para cursar un máster en Madrid y en Torino. Entonces me puse a trabajar y bueno, un día me llama a casa de A Todo Motor diciéndome que había ganado el concurso y no lo podía creer, y ese fue un punto de inflexión, ¿no? En mi vida, porque ahí gracias al concurso me abrió las puertas al mundo. Yo jamás pensaba, era un sueño, digamos, muy lejano de venir a Europa a trabajar como diseñador de autos, pero eso fue lo que, digamos, me abrió las puertas. Y justo cuando gano el concurso, vamos a retirar el premio
con mi familia a Buenos Aires. Y al poco tiempo salta el corralito, ¿no? La crisis del 2001, y ahí, bueno, se me cayó el mundo abajo, ¿no? Porque decía, ¿ahora qué hago? Porque no, tenía los pasajes, porque los había ganado también en el concurso, pero no había plata para viajar, ¿no? Entonces, bueno, y mi papá me había dado unos ahorros que tenía y nos vinimos con lo justo. Y vine yo primero a Madrid, después vino mi novia, que ahora es mi mujer, Fernanda, y bueno, y empezamos en Madrid a cursar el máster, y después cuando terminamos vinimos a Torino, y después, bueno, la historia es larga, larga. Pablo, y contarle a la gente cuál es tu cargo hoy en Maserati. Sí, sí. Yo soy Chief Designer de exteriores en el Centro Stile Maserati. Cuento un poco mi experiencia bueno, termino de estudiar en el finales de 2002. En el 2004 entro como un supplier, ¿no? Que sería un fornitor, ¿cómo se dice? No sé la palabra digamos, trabajaba dentro de Fiat, pero no era Fiat. Empecé a trabajar en el Advanced Design de Fiat, donde ahí hicimos, bueno, entre tantos otros proyectos, el Fiat 500. Fiat 500 fue completamente diseñado y desarrollado en el Advanced Design Fiat, que después se transformó en el Centro Stile Fiat. Y en Fiat estuve hasta finales de 2014, y ya en 2015 me dieron la posibilidad de pasar a Maserati, porque estaban buscando una persona digamos, con mi experiencia. Y bueno, cuando me dieron la noticia, acepté enseguida, y bueno, salté para Maserati. Desde 2015 que estoy en Maserati como diseñador senior, y después pasé a Chief de exteriores de Maserati. Pablo, ¿cómo es el día a día de tu trabajo? Día a día, pienso que será más o menos como todos los centros de diseño, ¿no? Café a la mañana, momento para, digamos, de condivisión de pensamientos, ¿no? Ideas entre los colegas, café, y después empieza el día a día de trabajo, que empieza 1 hora, pero no sabes, según la cantidad de trabajo, no sabes cuándo vas a terminar. Generalmente en nuestro trabajo sabes cuándo entras, después, digamos, no es un trabajo que haces 8 horas y timbras el cartelino, ¿no? y vas a casa. A veces tenés que trabajar mucho más porque quizás o tenés reuniones o tenés un proyecto que terminar. Digamos, los tiempos se alargan bastante. Después tenés muchas reuniones. La vida del diseñador, digamos que casi que el dibujo, ¿no? Lo que uno se imagina, ¿no? Uno tiene en la mente lo que hace el diseñador. Capaz que alguno piensa que se la pasa dibujando todo el día. Lamentablemente no, y más cuando crece, digamos, el diseñador, que tiene más experiencia y más, digamos, otros cargos que suplementan, digamos, que ejercer, y cada vez vas diseñando menos, ¿no? Entonces te la pasas el día o con reuniones con ingeniería o con otros colegas, gestionando el trabajo para tus colegas. Digamos, después te encontrás siempre el momento para dibujar, para despejar la mente, pero digamos, más o menos así, presentación con los jefes, de diseño, con suppliers de distintas áreas. Digamos, son días bastante moviditos. A veces
quizás está haciendo un modelo, cuando hacemos modelos en escala real, los hacemos al interno, y hay que estar ahí, hay que seguir el modelo, decirle no al modelador, darle las órdenes de cómo tiene que trabajar la superficie, cómo tiene que hacer la modifica. Digamos, es una tarea bastante movimentada, ¿no? Pablo, ¿y cómo nace un nuevo vehículo? ¿De dónde, cómo surge el brief del sector de marketing, del sector por iniciativa del sector de diseño? ¿Y cómo son todos los pasos que se siguen como para que puedas transparentar cómo es todo el desarrollo? Un proceso de diseño empieza con un briefing que te lo da el departamento de producto y marketing, que te dice digamos, cómo quieren ellos el vehículo, ¿no? Si lo quieren para una cierta persona, para un nicho de mercado. Un nicho de mercado específico, dónde va a ser vendido ese auto, te dan todos los requisitos, qué componentes va a tener ese auto, qué motorización, digamos, todas las específicas, ¿no? del auto, del vehículo. Y después de eso empieza al interno una serie de brainstorming, ¿no? con todos los colegas, con todo el grupo de diseño, que esa yo la siento como la parte más, digamos, creativa, ¿no? Donde te podés permitir, digamos, volar alto y decirlo, digamos, todo lo que tenés para decir es indispensable que lo digas en esa fase del proyecto, porque en esa fase del proyecto donde plantas, digamos, la semilla, ¿no? De lo que vas a ver en futuro. Si esa semilla no está bien plantada, al final el resultado no va a ser tan bueno, ¿no? Por así decirlo. Pero es la parte más creativa. Después de eso, como proceso, bueno, ya entra la ingeniería que te da un packaging, que es que son las medidas generales del auto, donde va a estar el motor, donde la distancia entre ejes, el punto H, ¿no? Que es uno de los puntos más importantes del auto, que es, digamos, que va a dar la posición de manejo de ese auto. La posición de los parantes, ¿no? Del parante A, si te va a dar digamos, un cófano largo o un cófano corto. Eso te va a generar una especie de jaula, digamos, donde vas a desarrollar tu diseño. Eso muchas veces es flexible, digamos que flexible en el sentido que junto con la ingeniería podés mover algunos elementos, podés tratar, ahí empiezan ya las primeras luchas con los ingenieros, ¿no? Decir, no, esto lo quiero más atrás, esto lo quiero más corto, esto no lo podemos cambiar porque digamos, ahí empiezan las primeras luchas con la ingeniería. Pero una vez que el diseño, que el centro de diseño tiene bastante, digamos, importancia en la impostación, en la generación del packaging. Una vez que está consolidado, ahí comienzan las primeras, digamos, propuestas de diseño basadas ya ese packaging. Pero antes también hay diseños mucho más libres, diseños donde la imaginación tiene el poder del proceso. Después, más tarde, vienen los modelos tridimensionales. Los modelos tridimensionales, ya sea con software. Por ejemplo, nosotros usamos Alias como software.
y se hacen también modelos de exploración morfológica, de exploración tridimensional con clay, con modeladores que, digamos, saben trabajar, son artesanos en trabajar ese tipo de material, que el clay, que es una arcilla, que es muy fácil, muy fácil para trabajar, al cual puedes hacer un escáner de ese 3D y llevártelo después a trabajar en un software matemático como Alias, y así va creciendo, digamos, el proceso. Después llegan, no sé, si me hago largo, decime, porque va mal que el proceso madura, crece, se hacen modelos en telgopor, por así decirlo, o espumas de poliuretano, que en modelos 1 a 1 que te dan una size impression de lo que será el auto, ¿no? De lo que va a ser el auto como volumen y como proporciones. Después de eso, también el modelo sigue madurando porque tenés mucho más input de la ingeniería, mucho más input de marketing, ¿no? Muchos más input que tenés que volcar en el proyecto, y después de eso pasas a hacer modelos mucho más detallados, modelos que se ve el interno, modelos que tienen ya el interno, que quizás no se mueven porque no tienen un motor o tienen un motor eléctrico, pero son mucho más detallados. Siendo hacia adelante, también tenés el último modelo, que una vez que están consolidadas las superficies, están consolidadas los juegos, ¿no? Se hacen las superficies de clase A, donde las luces, ¿no? Los reflejos que vemos en la carrocería, eso está todo diseñado, ¿no? Uno diseña la luz y diseña la sombra, ¿no? En la carrocería de un auto, ¿no? Una vez que todo eso está ya fijo, se crea un modelo que se llama el máster de proceso, que el máster es un modelo monolítico donde se fresan en un material duro, se fresan las últimas superficies de stile. Después de eso no se puede modificar nada más, con los juegos entre las puertas, entre todos los elementos del auto, los juegos precisos que son todos referidos a una tabla, ¿no? A una tabla que hay que seguir, que hay que regir con digamos, los distintos balances de apertura, ¿no? Ya sea de una chapa o de una plástica. Todos esos juegos están todos regulados, y con ese máster se ve el estado final del proceso y dice, ok, si damos todos el ok, esto va hacia adelante, y si da el permiso a fresar los moldes, ¿no? El stampi, ¿no? Y después de eso, bueno, el coche ya, digamos que se va del centro stile, se va del centro de diseño y sigue su carrera en la ingeniería, que lo portan la ingenierización hacia la fabricación, ¿no? Después lo vamos a ver cuando está en planta, cuando sale el primer auto, cuando vamos a chequear que todo esté bien. Es un proceso que dura bastante, dura tranquilamente 3 años, a veces un poco más, a veces menos. Por ejemplo, el C20 es un proyecto que duró relativamente corto, pero que se trabajó en conjunto, digamos, muy cerrado, junto con ingeniería. Ingeniería y diseño trabajaban a la par, y todo lo que se desarrollaba en Centro Stile venía enseguida junto con Dallara, que siguió toda la parte de la aerodinámica, ¿no? Del túnel del viento. Venía, todo lo que se hacía en el Centro Stile venía verificado
enseguida, ¿no?, por la ingeniería. Eso ayudó muchísimo a cortar los tiempos y bueno, el resultado fue un auto en la calle. Hermoso. Más o menos 2 años. Hermoso. Poco más, poco menos. Pablo, te hago una pregunta. En función de todo lo que vos contaste, que es súper interesante, o sea que no te hagas problema porque eso, y los chicos que estudian diseño les encanta cuando le cuentan los procesos. Pero a tu criterio, una persona que quiere estudiar diseño para trabajar en todo lo que vos dijiste, ¿qué habilidades tiene que tener? ¿Cuáles son las habilidades que tiene que tener una persona para trabajar en todo lo que vos hacés? Sí. Habilidades, creo que un diseñador en cualquier campo del diseño, la curiosidad sea el disparador, ¿no? La cosa, una de las cualidades, digamos, más importantes que debe tener una persona si quiere seguir esta profesión, ¿no? La curiosidad de saber cómo están hechas las cosas, de saber ¿qué habrá pensado el diseñador para llegar a eso, ¿no? O sea, hacerse preguntas sobre las cosas, hacerse curiosidad en el arte, curiosidad en todos los campos, tratar de descubrir cómo funciona, porque generalmente casi todo un porqué, ¿no? Quizás soy yo uno que se pregunta demasiado, ¿no? Quizás cómo está hecho, pero la curiosidad me ayudó mucho también a saber digamos, cómo resolver problemas, ¿no? A veces te encontrás en un proyecto donde estás, digamos, un poco estancado, ¿no? Decís, ¿cómo salgo de esta? Y con la curiosidad y con las cosas que quizás inconscientemente te entraron en la cabeza de toda tu vida que estuviste investigando, te ayudan y te tiran ahí una soga para salir de ese problema. Porque en general el diseñador para mí es una especie de un resolutor, ¿no? Un resuelve problemas, ¿no? El diseño es un problema, hay que resolverlo. Si esto no se vende por un motivo, tenemos esta tecnología para cambiar ese es el problema, tenemos esta tecnología para cambiar el producto y veremos qué se puede hacer con esa tecnología en ese momento para crear cualquier cosa que digamos, nos resuelve ese problema, ¿no? Pensando como el diseñador que ya está trabajando en una empresa. Otras habilidades que puede tener en mi campo, el trabajo en grupo, la predisposición a haber una mentalidad abierta es fundamental. Es fundamental porque además de encontrarte, yo hago una anécdota, yo nunca había salido de Argentina cuando vine a España e Italia, a Europa. Mi primer digamos, no choque, pero empecé a trabajar con gente que eran japoneses, rusos, gente de la India, de toda Europa. Me explotó la cabeza, ¿no? O sea, yo siempre había estado en el barrio, ¿no? Digo, viajando por Argentina, conozco casi toda Argentina, pero eso fue un disparador y saber aceptar que hay otras realidades y otros pensamientos y otras culturas, estar abierto para confrontarte con toda esa gente, con todos tus colegas que vienen de culturas completamente distintas, es muy valorable en un diseñador. Digamos, en toda mi experiencia he visto de todo, he visto muchas cosas y quien se supo adaptar al grupo, a los cambiamientos,
y a los cambios, perdón por el italiano porque se me cruzan las palabras, a los cambios y a los, digamos, tenía como se dice en Italia, quizás una marcia in più, ¿no? Otra cualidad y habilidades. Adesso quizás una habilidad el de dibujar. Dibujar es una habilidad que hay que tenerla. Hay que tener. Algunos quizás nacen ya con el don, ¿no? Que te dice que ya de chiquitito le ponen un lápiz en la mano y el nene dibuja como los dioses. Otros quizás no tienen la misma facilidad. Yo no era uno que tenía una gran facilidad, pero la perseverancia y de continuar a mejorar y a mejorar y a mejorar en el dibujo te lleva a tener resultados. Y a veces para un diseñador no basta, no basta que un pariente tuyo diga, dibuja bien el nene, dibuja bien, este va a ser un diseñador. No es tan así, porque después, cuando te empieza el confronto, cuando estás, por ejemplo, cuando yo llegué a Europa, vi gente que eran monstruos, que dibujaban que te volvían loco, ¿no? Y te encontrás con una realidad que es completamente diferente a la que vos tenías pensado, y ahí empieza el confronto, ¿no? Te empezás a dibujar, quizás a mejorar, a ver cómo lo hace, veamos si lo puedo mejorar. Es un continuo, digamos, para un diseñador no cerrarse en sus propios pensamientos, en sus propias habilidades, sino tratar de explorar siempre y de mejorar. Y ser, digamos, ¿cómo puedo decir? Ser abiertos a aprender, no parar de aprender. Eso es una cosa también muy interesante, porque un diseñador nos dice, no, ok, ya, para mí, mi pensamiento es seguir, ok, ya sé hacer esto y me quedo con esto que sé hacer, esta es mi casita, hago esto, pum, 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 y ya está. No, para mí, la idea del diseñador de hacer siempre un paso más, te mantiene también, digamos, joven y al ritmo, ¿no? El ritmo también con los demás. Sí, vas creciendo, a medida que vas aprendiendo, vas creciendo. Sí, por supuesto. Pero digamos, el crecer y con esas ganas de crecer siempre un poco más, no porque vas creciendo solo o de edad o porque ya, digamos, tener esa curiosidad y las ganas de dar siempre un poco más, ¿no? Uh-huh. Mauricio. Pablo, ¿cómo es esto de trabajar en una empresa como Maserati con tanta historicidad, tanto bagaje de lenguaje para proyectar hacia el futuro, manteniendo esa identidad y generando una transformación? ¿Cómo se maneja esa dosificación? ¿Cuáles son los límites para que no se genere ruptura y para que uno vaya generando cosas nuevas? Sí. Nosotros tenemos como premisa, ¿no? En Centro Stile tenemos ciertas pautas o elementos quizás tradicionales del nuestro heritage, ¿no? Del nuestro marchio, de nuestra marca, que evolucionan con el tiempo. Si bien no podemos hacer los autos que se hacían quizás en los 50, pero ciertos elementos, como por ejemplo en Maserati la construcción, ¿no? La construcción de los volúmenes. Si vos ves cualquier Maserati de la época, salvo quizás fue esa de los años 80, que ahí hubo una ruptura,
Pero generalmente el cuerpo del auto está conformado por un fuselaje central, ¿no? que nace desde la parrilla, al cual vienen intersectados, ¿no? cuatro guardabarros voluminosos que generan toda digamos, la forma, la sinuosidad del auto. En algunos modelos esta construcción es más explícita y en otros menos explícita. Pero si uno con el ojo entrenado llega a ver esta construcción en todos los modelos, desde un auto, por ejemplo, la 6 GTS Berlinetta Pininfarina del 53 con la Ghibli actual, ¿no? O con el concept de Alfieri. Son digamos, elementos en la construcción de los volúmenes que se respetan, ¿no? Y tratamos de evolucionar, no generar una cosa retro, pero todos esos elementos que evolucionan. Por ejemplo, también hay otros elementos como las 3 salidas de aire que son funcionales en los guardabarros, ¿no? de Maserati. Con el tiempo fueron evolucionando, evolucionarán todavía, porque el auto, digamos, cambia la motorización. El parante C, ¿no? del auto, el parante C con forma triangular de Maserati también fue evolucionando, pero está siempre presente en casi todos los modelos. Son elementos de diseño que nos llevamos dentro, llevamos evolucionando por todos estos años por elección de estilo, y bueno, estos son más o menos los elementos que caracterizan la marca. Pablo, ¿cómo ves el futuro de Maserati en la movilidad? Yo lo veo bien, pero no te lo puedo decir. No, estamos trabajando muy bien, fuerte, y dentro de poco veremos ya algunos resultados. Pablo, ¿están trabajando con motorizaciones y plataformas de todo el grupo? Variado. Ahora, digamos, sí, no sé si te puedo contar. No. Digamos que Maserati tiene su propia plataforma, su propio motor, que fue presentado también el año pasado con la MC20, ¿no? Un motor exclusivo de Maserati, que es el Neptuno. Y bueno, van a venir otras cosas nuevas en futuro. Pablo, ¿cuál es tu auto preferido, o los autos que como referente allá personal? Autos preferidos, tengo, para mí, uno de mis autos preferidos es la que nombré antes, la Maserati A6 GTS Berlinetta Pininfarina del 53, diseñada por Aldo Grovarone. Para mí es un auto, si no lo conocen, es una escultura sobre ruedas. Y es digamos, el auto que encarna digamos, el espíritu de Maserati, el equilibrio entre la deportividad y la elegancia, ¿no? Si lo ves ese auto en un lateral, tenés un cuerpo que es súper estilizado, con brutalidades como por ejemplo los caños de escape que tenés abajo de las puertas, ¿no? Es un coche de carrera carrozado, ¿no? Un coche de carrera de Fórmula 1 de los años 50 carrozado. Es el auto que encarna para mí por excelencia el espíritu de Maserati. Pues
la lista es larga. Pasa la Lamborghini Miura, de Gandini, Lamborghini Miura, muchos. No sabría decirte, guarda. Pablo, ¿cuál es el posicionamiento de la marca de Maserati en relación a las otras empresas y a los otros modelos de autos? El posicionamiento de la marca, como todos sabemos, ¿no? Es una marca un marchio premium, un marchio de lujo, y pienso que acá todos saben más o menos cómo es el posicionamiento. Quisiera Pablo, entrar en detalle. te hago una consulta. Sí. ¿Considerás que el diseño sigue la función o el diseño es función? Buena pregunta. Personalmente, habría que ver cuál es la función del objeto a diseñar, ¿no? El objeto puede ser función, puede ser superfuncional, como la función puede estar en un segundo, en una segunda lectura, en un segundo, digamos, en un segundo grado. Por ejemplo, en el auto, mi pensamiento es el diseño sigue la función. Por ejemplo, a la hora de diseñar, si tenemos que diseñar, por ejemplo, una presa de aire, ¿no? una entrada de aire, una rejilla, un cambio de superficie, algo tiene que haber un porqué, ¿no? Si yo hago por decirlo, un agujero en el parachoques, tiene que haber un porqué, ¿no? Si tiene que entrar cierto caudal de aire, cierto ingreso para que el aire pase y crear una función aerodinámica. Digamos, nosotros en Centro Stile buscamos la función para cada detalle de diseño. Si hay una apertura, si hay una parte abierta, por ejemplo, en el auto es porque tiene una función. Digamos, el diseño solo meramente decorativo, tratamos de no utilizarlo. ¿Cuál es tu fuente de energía e inspiración a la hora de trabajar y de diseñar? ¿Ves tu alrededor? ¿Ves la naturaleza? Pienso que todo. O sea, inconscientemente estamos, digamos, si vas a un museo a ver obras de arte, es todo fuente de inspiración. Creo que aparte de objetos que te pueden llevar a inspirarte en algo, es la forma que tiene la forma que ve cada uno, ¿no? La forma de ver y de ver y de mirar, no sé cómo explicarlo. Uno se puede inspirar Sí, un montón en de cualquier cosas. cosa. En cualquier cosa. Caminando por la calle ves algo que, te encendió una lamparita. Sí. Es un balcón, ves qué sé yo, por decir, una reja de un balcón que se intravé con otra, te crea una trama. Esa trama te entra en la cabeza, la puedes usar como pattern para una cosa. Ves cómo proyecta quizás el sol, cómo proyecta la luz sobre un objeto, que puede llegar a leer una superficie. Pienso que es de acuerdo al ojo digamos, que mira, ¿no? Pero si uno busca campos para inspirarse, yo me inspiro desde la música hasta arquitectura, diseño de productos, autos también, ¿por qué no? Pero, digamos, si uno quiere quizás buscar algo nuevo, algo
algo que no se ha visto dentro del mundo del auto, mirar para afuera de este mundo te puede generar muchas más ideas y cosas nuevas, ¿no? Que cosas más para explorar. Pero la inspiración se basa también en la forma de ver de cada uno, de interpretar las cosas también. Pero pienso que la inspiración la puedes encontrar en cualquier lado. No hace falta ir, no sé, a un cierto museo para inspirarte, pero... Mauricio. Pablo, ¿cómo es esa relación del diseñador de exteriores con el de interiores? ¿Cómo va encajando esa relación para materializar el diseño? Bien, para mí es muy, muy importante que haya una interacción ya desde los inicios entre el diseñador de exteriores e interiores. ¿Por qué? Porque son dos campos que se retroalimentan, ¿no? Quizás se van diseñados de la mano. Algún detalle que puede llegar a ser mi colega que diseña interiores me puede inspirar para hacer una parte del exterior. Y si eso funciona bien, al final el resultado que vas a ver en el auto es un auto que va a hablar un lenguaje casi único, ¿no? Si no es un lenguaje único, es un lenguaje que, digamos, te va a cerrar, ¿no? Porque a veces vemos autos y ves un externo que es completamente distinto y no tiene nada que ver al interior. Y eso puede generar un poco de choque. A mí me gusta que tanto el interior como el exterior se hablen, ¿no? Quizás no sea così lógico, pero en manera subliminal encontrar cosas interiores y exteriores, elementos que encontrar que dice, bueno, acá hubo comunicación, ¿no? Poi después el trabajo como diseño de exteriores e interiores digamos, son dos elementos complejos, son sistemas complejos, o sea, como el interior, no sé si dice más fácil o más difícil que diseñar del exterior, pero son todos, las dos actividades son bastante complejas. Quizás el interior sea un poco más complejo que el exterior. Vos hablaste hoy mucho más la ergonomía, ¿no? El humano que se interfacha con la máquina y todo, toda esa interfaz. Y en eso que están mencionando, la interfase, ¿cómo ves vos el avance de lo digital en relación a lo más tangible que nosotros, por nuestra edad, venimos de eso? Sí. Los interiores están, como habrán visto en los últimos tiempos, y van a cambiar todavía más. Seguramente el diseño de interfaz es una de las actividades casi, digamos, más importantes en un centro de diseño. Últimamente, antes, me preguntabas sobre los diseñadores de exteriores. Interiores, creo que el diseñador de interfaz, de UX, ¿no? Que viene a ser todo lo que, digamos, la interfaz gráfica y que podés ver al interno de toda la información que pasa en las pantallas, toda la información que el auto del externo que se comunica con el interno. Todo eso está gestionado y diseñado por un diseñador de interface, que es una materia, digamos, una actividad que creció muchísimo en los últimos años y continuará a crecer. Basta solo ver un teléfono, ¿no? Un teléfono, como diseño, son todos más o menos, que es un poco más redondeado, un poco más cuadrado, ¿no? Pero el contenido, la interfaz, la interfaz del teléfono, la usabilidad,
la cosa más importante, ¿no? Las aplicaciones, digamos, lo no tangible es muy importante en estos tiempos. Eso es una buena rama del diseño, donde seguro ahora y en futuro va a haber mucho, digamos, mucho trabajo. Pablo, vos hablabas hoy que la MC20 se hizo más rápido porque ustedes trabajaron con la parte de ingeniería. ¿Es lo ideal trabajar con ingeniería, trabajar con marketing y a la vez todos juntos para que eso se haga, o sea, que el trabajo se haga más rápido en función de que no hay que corregir tanto que si lo hacen por separado? A eso voy. ¿Cómo lo ves vos? Sí, digamos que si el grupo es coheso, ¿no? Y trabajan por un objetivo en común y no hay trabas en el proceso, eso puede acelerar mucho más los tiempos, ¿no? Pero en un proyecto hay muchas variantes, ¿no? Muchas variantes que te producen adelantamientos o retardos. Seguramente la cohesión del grupo, como decía antes, también dentro del centro stile, junto con la ingeniería, junto con producto y marketing, es esencial. Nosotros vivimos trabajando de esta manera. Te voy a hacer una pregunta que creo que no la hemos preguntado, Mauricio. ¿Quién diseña, o sea, si lo haces vos o lo hace otra parte de diseño, el tema de la llanta de los autos? Porque hemos notado que en algunos casos el diseño del auto es hermoso y la llanta no pega, pero para nada. Y nunca lo hemos preguntado. No es el caso de ustedes, te aclaro, ¿eh? Se me ocurrió ahora, en función de tu trabajo, de preguntarte eso, porque me llama la atención. ¿Quién hace el diseño de llantas? Siempre nosotros, los diseñadores de exteriores. ¿Sí? Los diseñadores de exteriores realizan las llantas. Según nosotros, las diseñamos siempre nosotros. Porque teníamos esa tradición de conocer el auto, conocer el lenguaje de diseño que se está aplicando y queremos que todo esté en casa y con un diseño controlado. Pero es un trabajo del diseñador de exteriores. El diseñador de exteriores no es que se dedica solamente a diseñar la forma del auto, la carrocería. El diseñador de exteriores hace todo, como el de interiores, que hace el asiento, el panel de puertas, la perilla de la radio, la pantalla, el volante. Todos los componentes vienen diseñados, sea por diseñadores de exteriores o diseñadores de interiores. Las luces, los espejos, todo es parte del trabajo del diseñador de exteriores. Uno de mis primeros trabajos fue diseñar toda la línea de llantas para la 580, Fiat 500 y Fiat 500 Abarth. Me dijeron, ponete a hacer llantas. Bueno, y terminé diseñando todo y llevando todo en producción. Pero fue una linda experiencia, fue muy gratificante. Pablo, y esto de hablando de diferentes cuestiones que resolver como diseñador, si vos tendrías que decir qué faltó a lo mejor en la formación de la carrera de diseño industrial cuando estudiaste en su momento, ¿qué podrías decir? Cuando estudié en mi momento, yo estudié en la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Diseño y Urbanismo. Entré en el 96. Lo que faltaba en ese momento eran quizás cursos de rendering, de renderizado, pero a mano, ¿no? Pero yo tenía curiosidad de aprender esos métodos, pero faltaba en la universidad. No, si bien había gente capaz, ¿no? Pero quizás no motivo para enseñar esa materia. Creo que eso no me quitó de
de satisfacer mi curiosidad por otro lado. Cuento siempre, mi Biblia fue un libro que quizás casi todos los diseñadores, ahora quizás no, porque de los libros un poco pasados de moda, pero el libro de técnica de presentación de Dick Powell, yo me levantaba con ese libro y me dormía con ese libro. Y compraba pasteles y Curecolor y todo tratando digamos, copiar esa técnica. Pues me acuerdo en esa época, en el 98, con un amigo habíamos comprado una de las pocas, llegaba a algunas revistas Autodesign a Mar del Plata, que es una revista que se hace aquí en Torino, está toda basada sobre el diseño de autos, y eso, veíamos eso, no había, o sea, estaba internet, porque usábamos internet desde el 95, pero no estaba toda esa información en internet. Nosotros veíamos esos renders, ¿no?, que se veían en Autodesign y tratábamos de copiar la técnica, ¿no?, de ver cómo lo hizo, cómo esto, pero todo, digamos, esa parte en mi carrera fue bastante autodidacta, digamos. Si tenía 10 mangos, me compraba 2 Curecolor, que en ese tiempo eran $10, ¿no? Me compraba 2 Curecolor, 2 Curecolor. Es prehistoria, capaz. Ahora cambió mucho, ahora basta abrir YouTube y te encontrás con cientos de tutoriales de cómo diseñar un auto, de cómo hacer un render, de cómo modelarlo, de cómo... En mi época no había, y no estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando mitad de los 90, no había nada de eso. No, el libro Técnica de Representación de Dick Powell fue el primer libro que me compré, año 96, 97, por ahí. Bueno, lo compramos el mismo año. Sí. Yo lo compré en Buenos Aires. Pablo, ¿qué tenés como hobby hoy? Como hobby, bueno, pierdo un poco de tiempo en un auto que tengo viejo, digamos viejo, que damos un poco de cariño, vamos un poco de paseo con amigos, de montaña con la familia. Hobby, después tengo hobby tipo colección un poco de todo, ¿no? Tengo colección de objetos de lo que acá se llama modernariato, ¿no?, que serían objetos de diseño de los años 60, 70, de diseño italiano. Un poco de todo, como hobby, los clásicos autitos de colección. Los autitos, colecciono los autitos que tenía yo en la infancia, y con mi hijo, bueno, coleccionamos autitos. Tenemos, digamos, la casa llena, digo, libros, todo lo que tenga que ver con automovilia, un poco de todo, digamos. Mauricio, ¿alguna pregunta? Pablo, a título personal, ¿cómo ves el futuro de la movilidad, del transporte, tanto personal como... El futuro, digamos que ya en gran parte de la ciudad se está viendo ya un futuro donde el auto personal deja de tener sentido, ¿no? Digamos, en las ciudades los sistemas de car sharing, de movilidad alternativa son los que más auge tienen en los últimos momentos, ya sea car sharing de autos, de motos, monopatines. La gente está usando cada vez menos el auto para moverse dentro de la ciudad, utilizando quizás no tanto los medios de transporte público, pero quizás mucho más el car sharing. Car sharing, gente que viene a trabajar, colegas que vienen a trabajar, una gran porcentaje viene con el auto, un auto de car sharing, ¿no? Porque es cómodo, no llegas a tu casa, lo dejas estacionado
en las zonas, digamos, habilitadas, no tenés restricciones, no tenés restricciones de contaminación, no tenés restricciones de nada, autos eléctricos que solucionan, digamos, la vida la movilidad del momento. Y en futuro será siempre más en auge digamos, esta movida. Nosotros lo veíamos cuando estábamos en Advanced Design en el 2004, ya todo este escenario actual ya lo veníamos Visualizando. previendo que iba a llegar un momento, y el momento llegó. Ahora, este momento es este. Y más en el futuro, pienso que será una evolución de lo que tenemos hoy aquí en Europa. Quizás con autos, también autos inteligentes, la inteligencia artificial está dando pasos agigantados, ¿no? Como propulsión, los autos eléctricos son los que hoy mandan, ¿no? Los que hoy mandan el mercado y los que la gente pide. Veremos en futuro si hay otro tipo de energía alternativa que puede llegar a aprender, vamos, a entrar, a formar parte del juego, y ya que los combustibles fósiles, digamos, por ejemplo, aquí en el norte de Italia, los autos diésel tienen un montón de restricciones. Cuando llega a un nivel de contaminación, digamos, en el aire, de un cierto nivel, ya muchos de estos autos no pueden circular, aunque si son autos nuevos, tipo Euro 5, no podés propio circular. Y todo este escenario va a seguir evolucionando seguramente con energías alternativas, y veremos qué nos deparará el futuro. Pablo, Sí. desde tu punto, ¿cómo te impresionan los dibujos de Leonardo da Vinci? Vos hablaste de que te gustaban las cosas antiguas, bueno, yo me fui un poquito más allá. Un poco más antiguo. Unos años más viejos. Pero como diseñador, ¿cómo te impresiona lo que dibujaba da Vinci? Era de otro planeta. Hay que situarse en la época, ¿no? La cantidad de mecanismos, de sistemas que Leonardo inventó, que Leonardo creó, es infinita. O sea, vemos quizás ahora en las tecnologías actuales y en tecnologías de nuestro tiempo, que esas creaciones son todavía vigentes y han tenido mucho, digamos, han creado cambios en lo social, ¿no? Fueron muy influentes. Digamos que para la época... Un adelantado, Pablo. Un adelantado, pero años luz. Pablo, cuando arrancamos con estas charlas, arrancamos en pleno COVID. ¿Generó algún tipo de cambio y que quedó ya en lo cotidiano el COVID, en el proceso de diseño, en la comunicación o en el propio producto? Entonces, en el producto no tanto, más en el trabajo diario, ¿no? El trabajo remoto permitió durante COVID, aquí también las empresas estaban cerradas, todos trabajamos de casa, permitió el trabajo remoto a continuar un flujo de trabajo sin interrupciones. Y nosotros hemos trabajado y continuamos a trabajar un porcentaje de trabajo remoto considerable, ¿no? Digamos,
podés venir a trabajar un cierto porcentaje de trabajo físico y lo demás lo puedes hacer de remoto, desde tu casa o de donde estés, ¿no? Ya ahora se trabaja más por objetivos que más digamos, por presencia. Pero sí, hubo un grande cambio en el sistema de trabajo de todos los días. ¿Hubo que cambiar procesos de validación o metodologías de comprobación? No mucho, porque nosotros estábamos ya, digamos, bastante habituados, porque teniendo el Centro Stile, que es en Torino, y ingeniería en Módena, quizás el sistema de trabajo remoto no fue no influyó demasiado en esa comunicación. La comunicación siguió su flujo normal y quizás nos veíamos menos, seguro, pero nos veíamos como nos estamos viendo ahora, ¿no? Con las telecámaras. De los que vos participaste, Pablo, de los diseños que vos participaste, ¿cuál fue el que más te atrajo a gusto personal? Como un proyecto que para mí fue el proyecto que más me marcó, digamos, como diseñador y el impacto que tuvo en la sociedad, ¿no? Como auto, como objeto, fue el Fiat 500. El Fiat 500 tuvimos una repercusión de locos, ¿no? O sea, no sabíamos lo que estábamos diseñando hasta que el auto salió, ¿no? Cuando el auto salió, la gente te empezaba a contar, te paraba en mi barrio, quizás me paraban en la calle, yo con ese auto con ese auto cuando era chico, mi papá nos llevaba desde Torino hasta Calabria, y te empezaba, o sea, había un auto que influyó tanto en la sociedad que ya no estabas diseñando un auto, un objeto, estabas diseñando un sentimiento, ¿no? No sé cómo decir, pero la gente, todos tenían algo para contar con ese auto, ¿no? Y a ver lo que significaba para Italia, quizás en Argentina no tanto, porque en Argentina teníamos el 600, ¿no? El fitito, que también teníamos, en familia tuvimos dos y teníamos un montón de anécdotas, ¿no? con ese auto, pero acá la gente socialmente fue un objeto, un coche que significó mucho para la sociedad italiana. Y donde iba, quizás donde íbamos a presentarlo a algún lado, sí, la gente te contaba, ¿no? Dice, gracias, te parece el mío, yo lo tenía de este color, mi papá tenía ese color blanco, sí, lo tenía igual, así, con ese. Te contaban toda la historia que tenían con ese auto, y ahí te das cuenta cuánto influye un auto, que no es solamente un medio de locomoción, un medio de transporte, no, ahí es parte de la sociedad, termina siendo parte de la familia, ¿no? Quizás no todos los autos, pero algunos en especial, sí, y la 500 tenía ese don, ¿no? Y fue veramente puedes diseñar un montón de otras cosas, un montón de otros proyectos, pero ese fue el que más me marcó, digamos, en mi carrera, y ser parte de ese grupo de personas que diseñó ese auto fue un don, ¿no? Sí, me siento realmente afortunado de ser parte de ese grupo de personas que, la verdad, digamos, éramos pocos, pero el resultado fue de loco. Sí, y sigue ¿Trabajó Stephenson con vos ahí en ese proyecto? Stephenson. Sí, poco. Cuando entró Stephenson, el auto estaba prácticamente, como proyecto, estaba bastante terminado. Uh-huh. No, sí.
en el proceso de diseño estábamos como jefe, tenía a Roberto Giolito, que bueno, es un diseñador ícono de Fiat. Roberto Giolito, Andreas Muppinger, bueno, era un grupo heterogéneo con gente de todas las nacionalidades y sí, más tarde entró como jefe de diseño de todo el grupo, Frank Stephenson. Sí, hablábamos español, lo conocíamos. Sí, sí. Muy, muy simpático, Frank. Te hago una pregunta del público. Bueno, en este caso lo conoces, Nico Gaudioso. Te pregunta sí, Nick. ¿qué es lo que está faltando hoy en día en la nueva generación de diseñadores que ingresan al mercado laboral? ¿Te la repito? Sí, no, ¿qué es lo que está faltando? Sí. Quizás, creo que sea también un problema, quizás un problema generacional. El hecho de que lo ves en alguno. El hecho de que querer tener todo ya, ¿no? Si yo entro a yo quiero ya diseñar mi auto, ¿no? Tranquilo, empezás por esto, después pasas por el otro, tranquilo y vas creciendo. Ahora creo que es, también como decía antes, un problema casi social, ¿no? Que muchos chicos jóvenes quieren el resultado ahora, Inmediato, ¿no? inmediato. El resultado inmediato. Pero todo lleva su tiempo y quizás teniendo un resultado inmediato te lleva quizás a hacer algunos errores y no tener paciencia, porque en nuestro oficio hay que tener un poco de paciencia. Todo va a llegar, pero cada cosa a su tiempo. Y pasar por distintas fases del proyecto te van a hacer crecer como profesional y es solo cuestión de tener un poco más de paciencia y no creérsela como que es el que llegó, que es el dios del diseño que que va a salvar la empresa porque lo tomaste y sabes que se cree el dios, ¿no? Eso no. La humildad también dentro del grupo de diseño cubre un factor muy, muy importante. Después quizás una cosa que falta mucho es el diseño a mano, ¿no? A mano libre. El diseño a mano, que sí, quizás no es un diseño quizás que vas a presentar, pero es nuestro método de comunicación, ¿no? Últimamente se ve quizás muchos trabajos con software 3D que después pasan por Photoshop y en realidad no sabes cuánto tiempo le llevó al diseñador llegar a esa imagen, porque el resultado final que ves en un portfolio es una imagen. Esa imagen capaz que al chico le llevó, no sé, 20 horas de trabajo. Y, en cambio, un diseño a mano es un diseño inmediato y muchas veces viene más valorado un diseño hecho a mano, que sabes que no tenés control Z, no podés volver atrás cuando lo diseñas con la mano. Tiene más valor eso que un render hecho de manera espectacular con la matemática, con todo. Quizás el ejercitar un poco más la mano es una cosa que a veces ves en muchos portfolios que falta, y es importante. Hay muchos que no lo toman en cuenta, pero es importante, porque usted decía antes, cuando tenés que trabajar con un modelador o con un modelador de 3D al lado y decirle, no, mira, esta sección la quiero así, el volumen hacérmelo así, el único método de comunicar, digamos, sin interferencias es el dibujo. Quizás a mí me ha tocado trabajar con gente que no hablaba italiano, que no hablaba inglés y que no hablaba español. Y el único método de comunicación era el dibujo. El dibujo. Sí, acá había una pregunta, mira, sin querer la contestaste. ¿Cómo es la relación entre el diseño a mano y el producto final? Ahí lo estaba diciendo vos.
Perdón, pero No, tengo que dejar la sala en minutos. no hay ningún problema, no hay ningún problema. Para cerrar, si vos querés, Pablo, dejar alguna base para los chicos que quieren venir a estudiar, ir a estudiar a Europa, sería importante un consejo de tu parte. Sí, ir a estudiar a Europa o encarar el camino, que no siempre... ¿Sí? Perdón, pero tengo que cambiar de aula. Si me esperan 2 minutos, me cambio y me reconecto. ¿Ok? Perfecto, ¿no? Llego, vuelvo en 2 minutos. Bueno, dale, no hay problema. Ya volví. Bueno, Perdón, pero la sala, como le decía antes, la sala estaba, digamos, estaba ocupada y bueno, nada, encontramos otra. no hay problema, Pablo, no hay problema. Vos sabés que acá, en referencia a lo que vos estabas diciendo, hay otra persona que escribió el tema del diseño a mano alzada. Eso se necesita escuchar en nuestro alumno por el hecho de que están todos los jóvenes, como vos decías hoy, están todos acostumbrados al tema de dibujar con la computadora y bueno, lo ideal es lo que vos decías, de dibujar a mano. Sí, digamos, ideal tener una cierta conocencia, ejercitar la mano, porque es nuestro método de comunicación. Después es importante también saber un poco de modelado 3D, de renderización. Es todo importante, pero no dejar de lado eso que quizás a veces y en un encuentro con tu futuro jefe, en un encuentro a la par, pues eso puede marcar la diferencia. Y como consejo, decían antes, que probar, ser ¿cómo decir? Perseverante, no bajar nunca los brazos. Lo digo por experiencia, porque en mi carrera me encontré para llegar a donde estoy ahora, no fue para nada fácil, pero nunca bajé los brazos y siempre seguí con mi idea, ¿no? Que algún día voy a llegar. Tener paciencia y ir mejorándose, siempre. No bajar nunca los brazos y continuar a mejorarse y a, ser autocrítico de lo que uno hace. Exacto. ¿No? La autocrítica es esencial. Uno no puede decir, sí, yo soy buenísimo, yo soy el mejor.
No, empezá a ver lo que están haciendo los otros chicos en el mismo ámbito, en otro país, en otro mundo. Ahora con el social network como Instagram, te podés confrontar, ¿no? Podés ver, este es bueno, veamos si puedo llegar a hacer algo de ese estilo, ¿no? Porque, digo, cuando entras en este mundo, la competencia es grande, ¿no? Hay muchas escuelas de diseño y quizás la demanda no es proporcional a la búsqueda, ¿no? A la cantidad de diseñadores que salen por año de todas las escuelas. Entonces ahí uno tiene que marcar la diferencia. Tiene que marcar la diferencia. ¿Cómo haces? Confrontándote con los demás y mejorando. Hoy en día, los chicos, tengo colegas, gente que viene a hacer pasantías de 21 años, 22 años. Terminan la escuela, lo que sería el liceo, la escuela secundaria, hacen un curso de transportation de 3 años y ya los tenés súper jóvenes, 22 años, 21, y hay que estar al ritmo de ellos también. Por eso mismo, digo, cuando salen al mercado laboral, digamos, del diseño, no van a estar solos, van a haber un montón de gente que van a querer ese puesto y no va a ser fácil, va a haber que marcar la diferencia en eso. Mauricio. No, yo más que nada agradecerle a Pablo el tiempo que nos ha brindado y su historia y su conocimiento. De más está decirlo, le agradezco un montón y muchas gracias, Pablo. Oh, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por todo lo que hacen, por toda la gente que ya, de mis colegas que estuvieron hablando con ustedes, que estuvieron dando esta charla. Yo creo que metiéndome en el otro lado, ¿no? en los chicos, los estudiantes que están escuchando esta charla, diría como consejo que tomen no lo que dije yo, no lo que dijeron los otros, tomen todos estos consejos porque, bueno, cuando yo estudiaba estas cosas no eran posibles, era todo muy lejano, ¿no? Acceder a gente que trabajaba en el ambiente, si no estabas acá, era completamente fuera. Y Argentina, lamentablemente, estamos lejos, ¿no? Argentina está lejos de este mundo, pero esto es una posibilidad para acercar a los chicos a lo que se está viviendo del otro lado del charco. Esa es la finalidad, Pablo. No, para mí es súper importante. Yo hubiese pagado, no tenía nada, pero hubiese pagado para participar en charlas así, ¿no? Con gente, con todos los otros colegas que tuvieron la oportunidad de participar. Para mí todo es súper positivo. educativo, positivo, ciertamente. Yo te agradezco. El cambio de location, pero acá Pablo, no te hagas problema. Te agradecemos, te mando en forma particular un gran abrazo. Nos seguimos en contacto y vamos a seguir trabajando. Quédate tranquilo. Dale. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias, Pablo. Saludos a todos los que están viendo y bueno, sigan, chicos, estudien, rómpanse con lo que se tiene que romper, digamos, fuerzas y a soñar en grande que se puede llegar. No es, si yo llegué, otros pueden llegar también. Sueñen grande. Un abrazo, Pablo. Muy agradecido. Chao a todos, gracias. Chao. Chao.